Nuevo secuestro de mujeres por Boko Haram. Hamás se adjudica ataque en Jerusalén. Capturan a sospechoso de ataque en Canadá. Cargos contra nuevo intruso en la Casa Blanca. Más de 30 muertos por atentados en Irak. Cumbre climática de la Unión Europea. Huelga sexual de mujeres en Sudán del Sur. Papa Francisco pide fin de la cadena perpetua. Nokia dice adiós a los teléfonos. Norcorea prohíbe ingreso de extranjeros. CEPAL cae inversión extranjera en América Latina. Revelan video de hombre que quiso engañar a la justicia. Lanzan un reinado de peces en China. Victorias a domicilio de Fiorentina y Besiktas en la Europa League. Federer avanza a cuartos de final en el Abierto de Basilea. Sacerdotes con dotes especiales para la danza sorprenden al mundo. Lanzan el primer tráiler oficial de la nueva película de Los Vengadores. Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Hay pánico en Nigeria. El grupo islamista radical Boko Haram secuestró a 60 mujeres en momentos en que presuntamente el gobierno negocia la liberación de las más de 200 menores que esta organización secuestró hace más de 6 meses. De acuerdo con medios de comunicación locales, el nuevo secuestro se habría registrado en 2 regiones del noreste del país. El primer rapto de 40 mujeres se dio en la localidad de Waga, en el estado de Adamawa, y el segundo, en el que se llevaron a 20 en la vecina Garta, lugares en los que además miembros del grupo terrorista Boko Haram asesinaron a decenas de personas. De acuerdo con testigos, las 60 mujeres y niñas fueron secuestradas el pasado sábado, un día después de que el gobierno anunciara un cese al fuego con esa organización, acuerdo que incluía la liberación de las más de 200 niñas capturadas de su escuela en abril de este año. Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido ninguno de estos 2 puntos. Es por eso que crecen las dudas sobre la veracidad de dichas conversaciones, ya que Boubacar Shekau, el líder de Boko Haram, no se ha pronunciado al respecto, y en caso de que hubiese realmente un cese al fuego, muchos se preguntan por qué siguen atacando pueblos y secuestrando mujeres y niñas. Y vuelve la tensión entre palestinos e israelíes luego de que el grupo islamista Hamás se adjudicara la responsabilidad de la muerte de una bebé de 3 meses tras el ataque de un palestino en Jerusalén, la capital del país. Como una respuesta a las violaciones de Israel contra el pueblo palestino, ha calificado el grupo islamista Hamás el ataque ocurrido este miércoles en la ciudad israelí de Jerusalén, en el que un palestino atropelló a 9 personas, entre ellas una bebé de 3 meses que falleció. Precisamente hoy se llevó a cabo el funeral de la pequeña, cuya madre se encuentra aún hospitalizada y en estado grave. Parents are a young couple, they are Americans, and they come to live here, they come to learn here in yeshiva. And they have apartment here, and it took a few years after the marriage that they born at last after a long time a small baby, and you see after 3 months it's happened such a tragedy. El conductor del vehículo, un joven de 23 años, también murió a causa de los disparos que le propinó un policía israelí cuando intentaba huir. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó reforzar la seguridad en Jerusalén e insistió en que, además de Hamás, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, está detrás de lo que ha llamado un atentado terrorista. בירתנו הנצחית. יש לנו את הנחישות ואת אורך הרוח והיכולות, וכמו במערכות אחרות. Sin embargo, portavoces palestinos rechazaron dichas acusaciones y señalaron que el primer ministro israelí olvida que si la situación en Jerusalén es intolerable, es por las decisiones políticas de su gobierno. أصل كل المشاكل والتوتر في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي. ولن يكون هنالك سلام ولا استقرار ولن ينعم أحد في السلام في المنطقة. La atención se ha trasladado a la ciudad palestina de Ramallah, en donde jóvenes palestinos se enfrentaron con la policía israelí. El Parlamento canadiense reinició hoy sus labores con un acto de homenaje al soldado que perdió la vida durante el ataque de ayer. Una persona fue capturada bajo sospecha de haber participado en el acto terrorista.
Muy temprano en la mañana y acompañado de su esposa, el primer ministro canadiense Stephen Harper llegó al Monumento de los Caídos, lugar en donde fue herido de muerte un soldado que custodiaba el edificio del Parlamento. Luego de dejar un arreglo floral y bajo estrictas medidas de seguridad, la policía canadiense capturó a un sujeto que habría sobrepasado el perímetro con movimientos sospechosos. Una vez dentro del edificio gubernamental, el salón principal retumbó por una ovación que demostró el apoyo de todos los sectores de la política canadiense hacia el gobierno. We will be vigilant, but we will not run scared. We will be prudent, but we will not panic. And as for the business of government, well, here we are in our seats, in our chamber, in the very heart of our democracy and our work. El premier canadiense Stephen Harper se mostró comprometido con la preservación de la seguridad y tranquilidad de los canadienses, al mismo tiempo que mostró su agradecimiento por el soporte internacional recibido. Le but de ces deux attaques était de créer de la peur et de la panique dans notre pays, ainsi que d'interrompre les affaires du gouvernement. Eh bien, chers députés, comme je l'ai dit hier, les Canadiens ne sont pas intimidés. El salón principal del Parlamento fue interrumpido por aplausos en repetidas oportunidades, sobre todo cuando hizo su ingreso el sargento Kevin Vickers, responsable de dar de baja al atacante que dentro del edificio causó pánico y disparó en más de 30 oportunidades. El gobierno canadiense decidió mantener elevada de nivel bajo a medio la amenaza terrorista en el país por los hechos presentados el pasado lunes, en donde un yihadista de 23 años atropelló a 2 militares causando la muerte de uno de ellos, así como el incidente ocurrido en la tarde de ayer y perpetrado también por islamistas. Y de Canadá nos vamos un poco más al sur, a los Estados Unidos. Tras su comparecencia ante un juez federal, el hombre que durante la noche violó la seguridad de la Casa Blanca no tendrá beneficios ni libertad bajo fianza. El incidente ocurrido ayer en la noche volvió a encender las alarmas y nuevamente puso en el ojo del huracán la protección y los esquemas de seguridad que se mantienen desplegados para proteger al presidente Barack Obama y su familia. They're considering a wide range of things, including the deployment of personnel, the deployment of technology, and even physical obstacles like a fence that are critical to protecting the first family of the White House and those of us who work here. Un juzgado federal acusó a este joven de 23 años, identificado como Dominic Adesanya, de violar los terrenos de la Casa Blanca y además de lesionar a 2 perros que hacen parte de los esquemas de seguridad. El Washington Post reveló que los familiares del capturado indicaron que el joven presenta un desorden mental. Sin embargo, las autoridades desestimaron la información. Por su parte, el ente judicial señaló que la acusación formal en contra de Adesanya se llevará a cabo en otra audiencia que será celebrada el próximo lunes. Josh Earnest, portavoz de la Casa Presidencial, indicó que las reformas de los sistemas de seguridad ordenadas durante el mes de septiembre, después de que un intruso armado lograra entrar a los jardines de la Casa Blanca, estarán listos en las próximas semanas. 38 personas perdieron la vida y más de 70 resultaron gravemente heridas tras una serie de atentados con carro bomba en Bagdad, la capital iraquí. El primer hecho se registró en la localidad de Sadir, cuando un vehículo cargado con explosivos estalló cerca de un mercado local. El segundo atentado ocurrió en el centro de Bagdad, cuando 2 carros bomba explotaron dejando al menos 26 muertos. Y el tercer ataque se presentó en el distrito de Carrada, frente a una cafetería. En total, en la semana se han presentado 12 atentados con carro bomba, 11 de ellos en la capital. Y no termina el drama de los miles de hombres y mujeres que son forzados a abandonar las regiones del norte de Siria e Irak por los ataques terroristas del autoproclamado Estado Islámico. Ahora el invierno, que ya está a la vuelta de la esquina, se convierte en su nuevo enemigo. Este es el lamentable estado del campo para refugiados de la ONU Baarka, el hogar de 4.500 iraquíes desplazados dentro de su país debido a la ofensiva yihadista. El barro les llega hasta los tobillos a estas personas que no tienen ninguna pertenencia ni otro lugar a donde ir. Ha estado lloviendo en la región durante una semana y este terreno no tiene servicio de acueducto.
En muchas tiendas ya no hay servicio de electricidad debido al peligro que representa cualquier cable que pueda tener contacto con el agua. Los niños, que no tienen más posibilidades de escapar de su complicada situación, juegan con el agua de la lluvia, un pasatiempo que puede traerles muchas enfermedades. The hygiene conditions are bad, and there is possibility of mixing the water which people are drinking and the sewage water together, which can increase threats against the dangerous infections. Por ahora no hay nada que puedan hacer estos refugiados más que esperar que se detenga la lluvia y el sol acabe con las inundaciones. Las cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados señalan que dentro de Irak hay más de 1.200.000 desplazados y la cantidad aumenta a diario debido a los incesantes combates. Aproximadamente 460 yihadistas han sido dados de baja en Siria por los bombardeos de la coalición internacional contra el Estado Islámico. Así lo reveló el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. A pesar de la gran aceptación mundial que ha tenido la campaña de bombardeos de la coalición internacional en Siria, hoy se puso en entredicho la efectividad de esta estrategia. Cifras del Observatorio Sirio de Derechos Humanos indican que 553 personas han perdido la vida en 30 días de ataques aéreos debido únicamente a los bombardeos en todo el país. 464 de ellos yihadistas, la mayoría extranjeros, 57 kurdos y 32 civiles. No obstante, el mismo organismo ha indicado que solo en Kobani, en el mismo periodo de tiempo, 662 personas han fallecido, mayormente por enfrentamientos en tierra. De ellas, 374 han sido radicales, 268 kurdas y 20 civiles. De acuerdo con la CIA, el Estado Islámico tiene un aproximado de 31.000 combatientes y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cuenta con más de 50.000. Cifra que supera en 99% los yihadistas dados de baja por la coalición internacional. Y es que los bombardeos continúan. Entre ayer y hoy se han realizado 15 ataques aéreos en varias posiciones de Siria. Entre tanto, el presidente turco ha señalado con notoria molestia que permitirá el paso de los 200 peshmerga que saldrán de Erbil en Irak, atravesarán Turquía y llegarán a la ciudad siria de Kobani. Aynı durumda olduğunu kendilerine telefon görüşmemde ifade ettim. O da bir terör örgütüdür dedi. Dolayısıyla burada Hoy mismo líderes kurdos iraquíes señalaron que el refuerzo de combatientes es fundamental para reducir a los yihadistas. خوشبختانه پارلەمانیش بڕیارەکەی دوێنێ پەسەند کرد و دواتر بە شێوەیەکی ڕەسمی ئەم بڕیارە چێتە سەرۆکایەتی هەرێم و شەخصی جەنابی سەرۆک فەرمان بە وەزارەتی پێشمەرگە ئەکا بۆ جوڵەپێکردنی هێز و بڕیار وایە. La ONU estima que quedan cerca de 700 personas dentro de Kobani, la mayor parte de ellas soldados kurdos. Los bombardeos han forzado a los yihadistas a replegarse a las afueras de la ciudad. Sin embargo, se estima que todavía rodean Kobani y controlan cerca de un tercio del norte de Siria. Y nos vamos al norte de África. La policía de Túnez realizó un operativo contra presuntos miembros de las milicias islámicas en la ciudad de Kebili, en el sur del país. Durante el cruce de disparos, al menos 2 personas perdieron la vida y otras 2 resultaron gravemente heridas. Cerca de 50 miembros de las fuerzas especiales del país participaron en este operativo, que dio con la captura de 3 personas señaladas de pertenecer al autodenominado Estado Islámico. Un total de 6 viviendas fueron registradas por las autoridades, en donde hallaron material de guerra como pistolas, rifles de largo alcance, granadas y explosivos. Y en Pakistán al menos 6 personas perdieron la vida después de que un carro bomba explotó en una zona comercial de la ciudad de Quetta, al norte del país. Decenas de locales comerciales quedaron gravemente afectados y decenas de personas fueron trasladadas a centros asistenciales con graves heridas y pronóstico reservado. Las autoridades señalaron que se trató de un doble ataque en el que además una persona con explosivos adheridos a su cuerpo se habría inmolado. En lo corrido de esta semana ya se han presentado 5 atentados. Y también en Pakistán, pero en la provincia de Baluchistán, 8 personas perdieron la vida después de que un miembro de la comunidad sunita atentara contra los pasajeros de un bus de transporte público. El hecho ocurrió en inmediaciones de una plaza de mercado cuando, según fuentes policiales, encapuchados subieron al bus y dispararon de manera indiscriminada contra todos los pasajeros. Las autoridades advirtieron que la violencia sectaria en esa región del país ha dejado en lo que va del año 200 personas muertas.
Y oigan esto, un grupo de 90 mujeres de Sudán del Sur propuso a todas las esposas del país que se rehúsen a tener relaciones sexuales con sus parejas hasta que firmen la paz. Estas activistas, entre las que se encuentran algunas parlamentarias, hicieron la sugerencia para convencer a todos los hombres involucrados en la violencia sectaria que sacude al país desde finales del año pasado a que dejen las armas. Estas mujeres incluso proponen que las esposas del presidente y su rival, el antiguo vicepresidente, los presionen para que hagan las paces. Y hoy comenzó en Bruselas, Bélgica, una reunión del Consejo Europeo centrada en el cambio climático. Los líderes de los 28 países miembros esperan conseguir una política ambiental común de cara a la cumbre de Naciones Unidas sobre este tema que tendrá lugar en París el próximo año. Entre hoy y mañana, los jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de la Unión Europea esperan llegar a un acuerdo sobre la reducción de gases de efecto invernadero. Denn wir müssen natürlich auch auf unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit achten. Según el presidente de Francia, François Hollande, los 28 deben dejar sus diferencias y servir de ejemplo al mundo. Et s'il n'y a pas un accord à Bruxelles des pays qui sont les plus avancés sur cette question, alors comment aller convaincre les Chinois ou les Américains ou des pays plus pauvres qui s'interrogent sur leur capacité à respecter un certain nombre d'engagements? Se espera que la Unión Europea pacte reducir las emisiones de dióxido de carbono de los hogares, plantas eléctricas, carros, aviones y demás a un 40% en 2030. Con este pacto cerrado van a presionar sobre todo a China y Estados Unidos a que apoyen estas medidas en la cumbre climática de Naciones Unidas que se celebrará en París el próximo año. La lucha contra el ébola es otro de los temas de la reunión. Para el premier británico David Cameron, este es el principal riesgo que corren los 28 y por eso deben cortar el problema de raíz en África. Britain has been leading the way in terms of Sierra Leone. We've already pledged over £125 million. We've got military and other forces going to that country to help, but we need other European countries to do more. Este viernes está previsto que el Consejo Europeo trate la situación económica en el continente. El Papa Francisco se reunió con los miembros de la Asociación de Derecho Penal en el Vaticano, a quienes pidió que centren los esfuerzos para abolir la cadena perpetua en el mundo entero. Francisco se declaró en contra de lo que calificó como prácticas absurdas de castigo para quienes cometen crímenes. El sumo pontífice pidió la suspensión en la aplicación de la cadena perpetua debido a que la calificó como una escondida condena a la muerte. Francisco instó a que los gobiernos del mundo mejoren las condiciones de los centros de reclusión debido a que el ser humano tiene derecho a vivir con dignidad. El Papa además pidió no castigar penalmente a los niños y denunció como una forma de tortura la reclusión de personas en cárceles de máxima seguridad en donde viven en condiciones que calificó como deplorables y que deben centrar la atención de quienes dictaminan las condenas. Otro de los álgidos puntos que el Papa tocó fue el de la pena de muerte. El sumo pontífice señaló que le es incomprensible que los estados alrededor del mundo no encuentren otros medios para castigar los delitos y crímenes cometidos por personas y criticó fuertemente que un hombre decida sobre la vida de su prójimo. Francisco alertó sobre la posibilidad de que los entes judiciales que dictan las sentencias de muerte puedan cometer errores en los procesos judiciales y condenen a muerte a personas que puedan ser inocentes. La Iglesia Católica ha sido a través de los años la principal opositora de la imposición de la condena a muerte, por lo que el representante de la Iglesia Católica indicó que hará seguimiento a su pedido. Y cambiamos de tema. Hay nostalgia en el mundo de la tecnología por el anuncio de que la marca telefónica Nokia dejará de existir como marca de teléfonos móviles. Así lo decidió Microsoft, que desde el mes de abril es dueña de esta empresa de telefonía que tiene base en Helsinki, Finlandia, y muy conocida por ser una de las pioneras en este campo. A partir de ahora, los dispositivos móviles de esta compañía se van a llamar Microsoft Lumia en vez de Nokia, que es una palabra en finés. Se espera que este cambio llegue el próximo mes a los mercados. Esta semana una española y 2 estadounidenses han conseguido superar el ébola. Hoy en CMI les contamos la historia de los que vencen el virus en Liberia, el país donde la enfermedad ha causado más muertes. La historia de estos 11 supervivientes es agridulce. Han vencido al ébola, pero han perdido a seres queridos en el camino. Es el caso de Miata, que tiene 6 años. Su padre fue víctima del virus, al igual que su hermana de 4 meses. La muerte golpea sobre todo a los trabajadores sanitarios que se arriesgan cada vez que tratan a un infectado. Louis se contagió de la enfermedad mientras ayudaba a una mujer que estaba infectada y no se lo dijo.
Luis está vivo, pero al igual que Miata, el virus también se llevó a su padre. Después de ser dados de alta, los supervivientes reciben una charla de un consejero psicosocial. Le ganaron al ébola, pero es difícil olvidarlo. Y por cierto, hace unas horas se confirmó que el primer caso de ébola en Mali. Mientras tanto, en Europa, Teresa Romero, la enfermera que se contagió del virus en Madrid, ya sabe que Excalibur, su perro, fue sacrificado por precaución. Así lo anunció la pareja de ella, Javier Limón, quien explicó que Teresa no entiende por qué lo mataron y que su mascota no tiene la culpa de absolutamente nada. La enfermera ya está curada del ébola, pero continúa hospitalizada en Madrid. Su familia no le había querido hablar del destino de su perro, al que quería tanto. El régimen de Corea del Norte anunció que prohibirá la entrada a extranjeros para evitar la llegada del ébola. La medida entrará en vigor este viernes e incluye a viajeros que quieran ingresar sin importar su procedencia. También se conoció en las últimas horas que las autoridades norcoreanas intensificaron las medidas de cuarentena en los puertos marítimos, en aeropuertos y cerró los pasos fronterizos para evitar la llegada del ébola al país. El Partido Comunista Chino finalizó hoy su plenaria anual, en la que sus líderes se comprometieron a impulsar la creación de un Estado de derecho socialista. Entre tanto, 5 importantes miembros del movimiento fueron expulsados por escándalos de corrupción. Un gobierno que sea más respetuoso con la ley y más transparente es el principal compromiso del Partido Comunista Chino, que terminó hoy su reunión anual. Los debates a puerta cerrada, en los que participaron 363 miembros del único partido que rige en China, duraron 4 días y terminaron con la redacción de un documento en el que se especifica la necesidad de crear un sistema vitalicio de control de responsabilidades, aunque no se habla más del tema. En el documento, el partido confirma la expulsión de 5 importantes miembros del comunismo chino, entre ellos el responsable de la regulación de empresas estatales y el viceministro de Seguridad Pública. Las expulsiones forman parte de la campaña anticorrupción liderada por el presidente chino Xi Jinping desde su llegada al poder en marzo de 2013. Esta es la primera vez que el Partido Comunista Chino debate sobre la idea del Estado de Derecho o el imperio de la ley. Analistas han indicado que las reformas legales y judiciales que salen de esta reunión no buscan acabar con el gobierno del partido único, sino mejorar la labor del Poder Judicial. Un nuevo escándalo salpica al gobierno de Japón. Ahora el ministro de Economía, Yoichi Miyazawa, está acusado de haber facturado gastos de representación en 2010 en un club famoso por sus actuaciones de temática sadomasoquistas. El ministro, que ostenta un cargo como senador desde 2010, lo reconoció, pero aseguró que no ha visitado dicho lugar y que pretende corregir este gasto, que ascendió a más de $200 y el cual, según él, fue reportado por error. Miyazawa asumió el ministerio el pasado lunes, luego de que su antecesora renunciara por estar envuelta en un escándalo de corrupción. Y seguimos con más noticias del continente asiático. Se mantiene la tensión en Hong Kong. Los miles de estudiantes prodemocráticos se niegan a abandonar los campamentos establecidos ya desde hace 26 días en las principales avenidas de Victoria, la capital hongkonesa, lo que ha generado fuertes choques con la policía. Los líderes estudiantiles se muestran reacios a retomar el diálogo con el gobierno local hasta que explique cómo se llevará a cabo esa reforma electoral con la que han estado conversando. También exige la dimisión del jefe de gobierno y que China elimine la ley que les impide escoger libremente a sus candidatos para asumir el ejecutivo de cara a las elecciones del 2017. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó que la inversión extranjera en la región se redujo un 23% en el primer semestre del año. Según la CEPAL, la caída de las inversiones se registró en 13 países de Latinoamérica. Entre los factores causantes de esta disminución está la ausencia de grandes adquisiciones durante los primeros 6 meses y el enfriamiento del sector minero debido a la reducción de los precios de los metales. El organismo señaló que la principal caída de la región se registró en México, mientras que la mayor alza ocurrió en Panamá, donde hubo un 26% más de inversión. Y volvemos a Europa. En Gales, país que pertenece al Reino Unido, fue condenado un hombre que durante 2 años fingió ser cuadrapléjico para evitar ir a la cárcel. Se trata de Alan Knight, de 47 años, quien robó la cuenta bancaria de un anciano que cuidaba más de $64.000. Cuando la policía inició la investigación, Knight alegó ser cuadrapléjico
Sin embargo, fue descubierto cuando las autoridades rastrearon el uso de su tarjeta de crédito y obtuvieron varios videos en los que se les ve caminando y conduciendo. Al ser notificado, Knight llegó a la corte con un cuello ortopédico y con su esposa, quien sabía todo desde el principio, y ante la evidencia se declaró culpable. Ahora su esposa también es cómplice. Un particular reinado fue realizado en China. Más de 10.000 competidoras participaron en el inusual concurso, donde se eligió a la reina de los peces de colores. 10.000 exóticas y particulares concursantes compitieron en este reinado que se llevó a cabo en la ciudad de Fuzhou, en la provincia china de Fujian. Entre las especies más destacadas están el panda mur con cola de mariposa, el pearl scales con corona rosada y el ranchus con cara regordeta. Los criterios de Miss Goldfish fueron clasificados en 5 categorías: características, color, figura, apariencia al nadar e impresión general. En el concurso se anunciaron ganadoras en 16 clases. Uno de los más destacados fue este pez de cola curva. Alrededor de 100 de las participantes están evaluadas en 10.000 yuanes, lo que equivale a unos 3.400.000 pesos colombianos por especie. Los organizadores del evento aseguran que anualmente la exportación de estos exóticos peces deja ganancias de 185.000 yuanes, lo que equivale a 63 millones de pesos colombianos. Hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros en CMI Mundo, porque al regreso les contaré cómo le fue a los colombianos en la Europa League. Luis Miguel está en problemas con David Bisbal. Les tengo la historia en Mi Mundo del Entretenimiento después de comerciales. Ya nos vemos. Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. Un supuesto ovni aparece en este video que fue subido a la cuenta oficial de YouTube de la NASA por los astronautas Alexander Gerst y Reed Wiseman, conocidos por ser muy activos en las redes sociales. Esta mancha alargada y estática solo se puede ver unos segundos, ya que después NASA TV cambia de plano y no se vuelve a conectar con la cámara que captó este momento. Algunos expertos señalaron que podría tratarse de una de las 2 naves de reabastecimiento o bien un reflejo de sol en la lente de la cámara. Este video ya es tendencia en la web y ha despertado la curiosidad de varios blogs científicos. Un joven eslovaco revoluciona la web con un video que hizo con un dron que compró especialmente para espiar a su vecina, quien acostumbraba a tomar sol semidesnuda en la azotea de su edificio. Destruir al pequeño espía, pero no lo logró. Este es uno de los videos más compartidos de la web. En tendencia les cuento que Mark Zuckerberg, cofundador de la red social Facebook, habló en mandarín para sumar más chinos a su red social. Durante una conferencia en Pekín, Zuckerberg sorprendió a todo el público y a los periodistas con su intento de hablar en esta lengua. Les dijo que quiere estudiar la cultura de su país para acercarse así más a su gente. El empresario tecnológico no siempre logró pronunciar con total perfección el mandarín, pero seguro respondió todas las preguntas que le hizo el presentador durante media hora. Mateo Barrientos, amante de las alturas, se armó de valor para saltar de la canasta de su globo con su traje aéreo a más de 1.800 metros de altura. Este video, captado con una cámara GoPro puesta en su casco, es la sensación en internet y ya tiene miles de visitas en YouTube. 3, 2, 1, see ya. Una de las mayores lecciones que podemos aprender en la vida es a nunca subestimar a nuestros rivales. El protagonista de este video, un boxeador, pensó que le iba a ganar esta batalla a este señor con un solo par de ganchos. En contra de todos sus pronósticos, este hombre de la tercera edad terminó siendo el vencedor y por nocaut. Los
los dejo por hoy y los espero mañana en el Mundo Web. Quedan en las mejores manos con Santiago Uribe y todas las noticias del deporte. Nos vemos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos ustedes a los deportes en CMI Mundo. Hablamos de la Europa League y la presencia de los colombianos porque uno de ellos, Juan Guillermo Cuadrado, estuvo presente en el triunfo de la Fiorentina 1-0 en Grecia. La Fiorentina, con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado entre los suplentes, viajó a Grecia para enfrentar al PAOK Salónica por la tercera fecha del Grupo K de la Europa League. El equipo viola fue superior durante todo el encuentro, pero fue solo hasta el minuto 38 que el peruano Juan Vargas apareció para darle la victoria a los italianos. Tras el pase de Ilicic, Vargas conectó de primera y en el rebote del arquero definió para el 1-0. A los 57 minutos ingresó Cuadrado, que tuvo una clara a los 78, pero fue atajada por Giklios. Con este resultado, la Fiorentina, líder de su zona, con 9 puntos. Por cierto, otro de los colombianos que estuvo presente fue Pedro Franco con el Besiktas. El equipo turco goleó 4-0 al Partizan en Belgrado. El Besiktas, con el central colombiano Pedro Franco, durante los 90 minutos en cancha, no tuvo problemas en su visita a Serbia, donde goleó al Partizan de Belgrado. El primero de los turcos fue obra de Kablak, bombazo de 25 metros, inatajable para el arquero Lukac, decretando el 1-0. Antes de terminar la primera mitad apareció Dembawa, quien tras la asistencia de Zaha estiró diferencias. Para la segunda parte llegarían los otros dos tantos. A los 52 minutos Osiakub puso el tercero con este remate dentro del área y 2 minutos después Gohan Toré sentenció el 4-0 con esta definición a la salida del arquero. Gracias a esta victoria el equipo de Franco es líder del grupo C con 5 unidades. En White Hart Lane, Tottenham goleó 5-1 a las Teras de Grecia con un verdadero golazo de Eric Lamela. El equipo inglés recibía a las Teras de Grecia como gran favorito y no decepcionó. A los 13 minutos del primer tiempo vendría el primer gol por intermedio de Harry Kane con un buen remate de media distancia. 17 minutos después aparecería Eric Lamela con el golazo de la jornada con una rabona de lujo desde las 16:50, una anotación que vale la pena disfrutar de nuevo porque será uno de los mejores goles de la temporada. Nuevamente el argentino a los 66 haría el tercero después de una jugada donde tras eludir a varios contrarios toma un rebote sin dejarla caer y marca el segundo de su cuenta personal. Kane, el volante inglés de solo 21 años, se reportó por segunda ocasión en el marcador para el contundente 4-0 y él mismo cerraría la cuenta a 9 del final para los locales que recibieron el descuento faltando 1 minuto a través de quien entró en el segundo tiempo, el argentino Jerónimo Barrales. Con esta victoria Tottenham es uno de los 2 líderes del grupo C junto al Besiktas de Turquía. Ahora cambiamos de deporte, hablamos de tenis porque Roger Federer no tuvo problemas en avanzar a los cuartos de final del ATP 500 de Basilea y por otro lado la número 1 del mundo, Serena Williams, ganó su segundo partido en Singapur. Roger Federer hizo subir más de la cuenta a sus paisanos en el partido que jugó hoy por segunda ronda del ATP 500 de Basilea. Su majestad no tuvo el mejor inicio ante el uzbeco Denis Istomin, que usó gafas blancas y cayó 6-3 en el primer set. Pero el número 2 del mundo se supo reponer y se llevó el partido tras ganar en sets consecutivos por 6-3 y 6-4. En cuartos de final, Federer se verá con Grigor Dimitrov. Ahora viajamos a Singapur, donde se lleva a cabo el torneo de maestras en el que participan las 8 mejores tenistas del mundo. Después de una de sus peores derrotas de la historia ante Simona Halep por 6-0 y 6-2, hoy la número 1 del mundo, Serena Williams, arrolló a la canadiense Eugenie Bouchard por 6-1 y 6-1 y accedió a las semifinales del torneo. En béisbol, Kansas City derrotó 7-2 a los Gigantes de San Francisco y el equipo de Missouri empató la Serie Mundial. Segundo juego de la Serie Mundial que disputan los Royals de Kansas City de uniforme blanco y azul frente a los Gigantes de San Francisco. Y otra vez los Royals tuvieron un inicio lento, pero esta vez los locales sí se supieron reponer y a partir de la sexta entrada mostraron todo su poderío al bate. Billy Ray Butler sacó este hit e impulsó la carrera de Lorenzo Cain para el 3-2 parcial a favor de Kansas. Luego vino el venezolano Salvador Pérez, quien conectó este largo hit que sirvió para impulsar otras 2 carreras. Y quien remató la fiesta fue Omar Infante, tremendo home run por el jardín izquierdo para cristalizar una contundente victoria por 7-2. La Serie Mundial se la llevará el primer equipo que gane 4 encuentros, por ahora se empató a 1. El próximo partido será mañana, pero ahora en casa de los Gigantes, así que San Francisco verá 3 juegos consecutivos. En caso de necesitar más partidos, volverán a Kansas. En cambio, en golf, el danés, el jovencito Thorbjørn Olesen, muy talentoso por cierto, es uno de 2 líderes que tiene el Perth International en Australia.
Semana decisiva para los jugadores del Tour Europeo en el último torneo de la temporada regular en la máxima gira del viejo continente que visita Oceanía. Pese a la presencia de los grandes favoritos al título, como Jason Dufner, Jeff Ogilvy y Charles Schwartzel, luego de los primeros 18 hoyos, el torneo es liderado en Australia por el talentoso joven danés Thorbjørn Olesen y el local John Wade, quienes entregaron una tarjeta con 64 golpes, 8 bajo el par de la cancha. En el Perth International se definirá este domingo quienes quedan por debajo de la línea de los 110 jugadores, los cuales en la mayoría de los casos tendrían que ir nuevamente a la escuela clasificatoria tras el evento que reparte casi 3.150 millones de pesos en premios. Todo en deportes y como siempre quedan en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI. El cantante Luis Miguel está en problemas con el español David Bisbal. Resulta que Bisbal acusa al Sol de México de estar acosando a su novia, la actriz argentina China Suárez, con quien lleva algunos meses de romance. Al parecer, los mensajes con fotos incluidas al artista enviadas desde el celular del mexicano son bastantes. Lo más grave del asunto es que David está buscando la forma de hablar con Luis Miguel para reclamarle por estos mensajes. La Argentina ha preferido mantenerse al margen y no opinar del tema. En Italia, un sacerdote que baila tap causa sensación en el Vaticano. Parece que el Vaticano no solo tiene a personas que se encargan de divulgar el mensaje de Dios, también posee en sus filas a grandes artistas que, aunque no ejercen su talento de forma profesional, se aprovechan su tiempo libre para dar rienda suelta a este. Uno de los casos más conocidos es el de Sor Cristina Sciuscia, quien saltó a la fama tras participar en un importante programa de talentos de su país. Ganó el concurso y se prepara ahora para lanzar su primer disco el próximo 11 de noviembre. Pero a la novicia de 25 años le salió una dura competencia. Se trata del reverendo David Ryder, de 29 años, quien causa sensación con sus perfectos pasos de tap. La iglesia no se ha pronunciado sobre las otras labores de sus congregados, pero hay quienes dicen que estas demostraciones son del agrado del Papa Francisco, quien está empeñado en cambiar la imagen de la Iglesia Católica. Y los cantantes de rap de Nueva York están preocupados por una advertencia emitida por las autoridades de la Gran Manzana. Si no cesan las peleas en sus conciertos, se prohibirá cualquier tipo de presentación de este género. En Nueva York, las autoridades están a punto de suspender los conciertos de rap. Según la policía, las riñas que se generan en este tipo de espectáculos han incrementado en el último año en un 40%. El caso más reciente se presentó en un concierto del rapero Maconnen, famoso por ser el productor de estrellas como Jay-Z y Akon. Cuando estaba cantando su tema Tuesdays, un fanático se abalanzó para golpearlo. El artista cayó al suelo, donde siguió siendo atacado. De inmediato, algunos de sus coristas lo defendieron. Uno de ellos estaba tan pasado de copas que siguió derecho en medio de su intento por responder a los golpes del agresor. Cuando se terminó la presentación, se conoció que el hombre que golpeó al artista tuvo algunos negocios con él, que no terminaron bien, por lo que la única solución que encontró fue abordándolo en uno de sus conciertos. Bueno, ya están advertidos. Y cambiamos de tema porque se conocieron las primeras imágenes de la secuela de la película Los Vengadores. I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. El filme, que llegará a las salas en mayo de 2015, contará con el mismo elenco que la primera entrega y contará la historia de su lucha contra Ultron, un peligroso ser extraterrestre. You're all puppets.
tangled in strings. En París hay polémica por la publicación de una sesión de fotos que muestra a modelos ebrias en callejones de la ciudad luz. Un callejón fue el escenario escogido para una sesión de fotos donde modelos internacionales aparecían tiradas en un callejón, en un supuesto estado de inconsciencia a causa de una noche de alcohol. Estas fotografías han despertado controversia por mostrar a una mujer denigrada y en un estado precario, lo que pone en cuestionamiento si por arte se puede manejar la imagen femenina de esta forma. No es primera vez que la revista francesa de tendencias Interview publica una sesión de fotografías donde se vulnera a la mujer. Esta vez las fotos fueron realizadas a cargo del estilista Carl Temp y el fotógrafo Fabien Veron, quienes al parecer no imaginaron que sus fotos generarían tales comentarios, por lo que las modelos representan diferentes marcas de alta costura en un ambiente de ciudad. Analistas dicen que la sesión llamada Pretty Wasted fue realizada por personas que no valoran el género femenino, por lo que piden que sean retiradas por tener un toque machista donde la mujer es sinónimo de fiestas y descontrol. Y la modelo Kelly Brook presentó una nueva línea de lencería que propone una mujer más tapada en su torso. Esta sesión de fotos fue realizada hace algunos días en Los Ángeles y con esta, Brooke quiere dejar atrás el reciente escándalo con el hacker de las celebridades que la mostró en internet como Dios la trajo al mundo. Hasta aquí las noticias en Mi Mundo del Entretenimiento. Los espero muy puntuales a las 7 en un flash. Ya nos vemos. Julieta, gracias. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Y yo los espero a las 7 de la noche con Claudia Palacios en la emisión del Noticiero CMI. Ya nos vemos. Gracias por acompañarnos.